La situación, lamentablemente hubo 2 personas que murieron, 2 hombres entre los primeros 15 días de enero, que tienen distintos orígenes y no se conocían entre ellos, ni habían compartido absolutamente nada. Fueron internados en el Hospital Evita Pueblo, que es un estupendo hospital de la provincia de Buenos Aires en territorio de Berazategui. Es un hospital provincial de muy buena complejidad, histórico, antiguo, de los mejores que hay en la provincia. Fueron atendidos 2 personas que dieron como antecedente por un cuadro de intoxicación alimentaria haber comido achuras y asado eventualmente. Miren, de inmediato una pariente de uno de los 2 de las personas fallecidas tomó esto y amplificó el tema del asado y las achuras y empezó a generarse se generó espontáneamente en las redes una historia de encontramos al culpable, es el asado y las achuras, o los culpables, perdón, el asado y las achuras. Mataron a 2 personas y la verdad es que esta relación causa-efecto tan exacta, tan perfecta que las redes pretenden no existe. No tenemos idea de qué pasó. Sabemos que fue una intoxicación alimentaria, sabemos que comenzó con náuseas, vómitos, dolor de panza y después algo ocurrió en el organismo, significa la toxina liberada por una bacteria que de pronto hizo entrar en falla a distintos órganos de la economía, el riñón, el hígado y finalmente un paro cardiorrespiratorio y terminó con el paciente. Un paciente sin antecedentes, sin enfermedades previas. Los 2, de 30 y tantos y 40 y tantos años, 2 personas jóvenes, que, insisto, no tuvieron contacto entre ellos, no hubo ningún punto de contacto y los 2 manifestaron esto. Entonces empezó a correr la voz acerca de cuidado con las achuras y cuidado con el asado. Yo les cuento que en lugar de cuidado con las achuras y cuidado con el asado, es cuidado con los alimentos. Porque como dije al principio del programa, tenemos un problema en Argentina de manipulación de alimentos y les voy a dar un ejemplo concreto de qué cosas que pueden ocurrir. En un lugar de comidas trabajan 10 personas, que son los dependientes, el cocinero, ayudantes y compañía. Uno de ellos cocina y va armando los platos. El otro de pronto tiene ganas de ir al baño. Va al baño a defecar, sale del baño sin lavarse las manos y empieza a manipular alimentos. Y a esos alimentos que está manipulando los acaba de contaminar con Escherichia coli, con Shigella, con salmonela, con distintas bacterias que eventualmente pueden colonizar el intestino de un ser humano o eventualmente pueden contaminar alimentos y estos alimentos a su vez contaminar alimentos crudos cuando se cuando se manipulan crudos y cocidos en la misma tabla, por ejemplo. Otro ejemplo estúpido. Usted va a comprar un patamuslo o pechuga muslo, o como se llame, al supermercado. Se lo dan en una bandejita. Cuando llega a su casa le saca el foil a la bandejita, le saca la cubierta y aparece como un líquido viscoso. ¿Y usted qué hace? Lo lava. A partir de ese momento, la bacha de su cocina tiene 60% de contaminación de bacterias. Porque ese líquido viscoso que salió del pollo estaba lleno de bacterias. Usted lo lavó. Y los utensilios que usó para lavarlos tienen un 40% de bacterias. Y si eventualmente usted toma después comida fresca y la pone en la bacha, seguramente va a contaminar esa comida con la... Es todo muy complicado. Para manipular alimentos hay que lavarse las manos permanentemente, hay que cocinarlos a 140 grados, entre 70 y 140 grados para matar a todas las bacterias. Y después de cocidos, no hay que dejarlos en la superficie, hay que ponerles un foil, si no se van a consumir de manera inmediata, y conservarlos en un lugar adecuado, eventualmente con cadena de frío. Yo les voy a mostrar unas placas que hizo la producción para que ustedes vayan viendo algunos detalles de esta historia. Achuras en mal estado. Utilizar agua segura, y si no es agua de red, si no es agua segura, agregar 2 gotas de la vieja historia de las 2 gotas de lavandina por litro de agua o hervirlas 2-3 minutos hasta hervor o utilizar pastillas potabilizadoras si el agua que tiene para lavar la carne o las achuras no es segura. Por ende, el agua tiene que ser agua segura para evitar contaminar una vez más a los alimentos. Segundo punto, lavarse las manos con agua y jabón, no mucho más, no hay que usar alcohol gel ni nada por el estilo, salvo
que no tenga agua y jabón. Ahí sí tienen que usar alcohol en gel. Después de ir al baño, después de cambiar los pañales, perdón, la anterior, sos tan amable porque estaba terminando, eso es. Después de cambiar los pañales y antes de amamantar, también antes y después de preparar alimentos, en especial después de tocar carne cruda y consumirlos. Adelante. Mantener la higiene de la preparación de alimentos, es lo que acabo de decir. Utilizar alimentos frescos, limpios, bien cocinados y recientemente preparados. Un segundo acá. ¿Qué pasa con las verduras prelavadas? Las verduras prelavadas tienen un triple lavado que supuestamente no hace innecesario volver a lavarlas. Si la etiqueta dice triple lavado en acelga, lechuga, hojas verdes, no tiene que lavarlos, no tiene que volver a lavarlos, porque seguramente en la manipulación y en el intento de un cuarto lavado la va a contaminar. Así que utilícelas, pongan en un bol así como está y condiméntelas como corresponde, nada más. La siguiente. Lavado de vegetales, no, perdón, gracias. Lavado de vegetales, lavar y desinfectar cuidadosamente con agua segura, frutas y verduras, sobre todo si se consumen crudas en lo posible, pelarlas. Está bien, a ver, desinfectar no hace falta desinfectar las frutas y verduras, hay que lavarlas con mucho cuidado y punto, y lavarse las manos consecuentemente. Ahora sí, cocinar bien los alimentos, los huevos hasta que tengan consistencia dura, si tienen olor o sabor extraño, no consumirlos, lo mismo que la carne. No se preocupe si la carne tiene un color grisáceo en algunas partes, porque seguramente está cerca de la fecha de vencimiento, pero no está vencida todavía. Si hace una buena cocción de esa carne, no va a tener problemas. Buena cocción, ¿qué significa? Que no tenga un solo centímetro de carne colorada, de carne roja. Tiene que estar cocido. No me gusta, ¿qué va a hacer? Eso es un buen tema, porque vuelve el tema de la cocción como una... Es un elemento, es la herramienta más importante para evitar contaminarse. Algunas bacterias, como la Escherichia coli o 151, o eventualmente la Shigella o la Salmonella, cuando llegan al intestino, escuchen el mecanismo porque es muy importante. Cuando llegan al intestino provocan diarrea. Dolor de panza, diarrea, alimentos contaminados con bacterias, no son virus, son bacterias. Cuando llegan a la panza, al intestino, dan reacciones que provocan diarrea, Así vómitos, llegaron los náuseas, pacientes al hospital. El punto es que en muchas ocasiones hay una atención previa. Van a ver a un médico de un puesto sanitario, de un centro de atención primaria, y el médico dice, mire, para la diarrea lo mejor es tomar este antibiótico. Escuchen esto porque es muy importante. El antibiótico, cuando llega al intestino, rompe la bacteria, porque es un antibiótico. El antibiótico está diseñado para romper bacterias, romper la membrana de la bacteria. La bacteria rota libera toxinas. Esas toxinas se absorben y terminan matando a la gente. Eso provocó, por ejemplo, escuché que uno tuvo una falla multiorgánica. Eso es decir, por la toxina, llegó con la diarrea, no por la bacteria. Tuvo una atención, volvió a la casa y cuando vuelve a la casa se complica su cuadro, vuelve al hospital. Lo escuché al director del hospital decir esto y ya vino con una falla multiorgánica, claro, no lo pueden saber. Exactamente, así funciona. Es la vieja historia del síndrome urémico hemolítico con la Escherichia coli, que ustedes recuerdan que alguna vez se mencionó como la enfermedad de la hamburguesa, sí. Que no era tal cosa. No era... ¿Y entonces, doctor? Entonces, primero, la diarrea no tratarla nunca con antibióticos. Primer punto, porque si la diarrea es provocada por bacterias y no por virus, estás rompiendo la bacteria y estás liberando la toxina que te va a matar. Ustedes ven que es muy compleja la historia, por eso echarle la culpa a una chura en un mundo tan complicado en términos de manipulación de alimentos me parece de una frivolidad única. Es cierto que, como me decía Paula antes en el corte, no, pero los comunicados de prensa, tanto de la Municipalidad de Berazategui, de bromatología, como del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, hablan de ese antecedente. Ese antecedente fue mencionado por los familiares o por los pacientes cuando ingresaron al hospital. Hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Yo no hubiera enfatizado eso, para no generar esta psicosis de el asado y las achuras matan. Me parece que, insisto, es un mundo muy complejo como para poder determinar con absoluta claridad que la causa de este problema fueron esos alimentos. También escuché sobre la cantidad de bacteria o la situación previa de un paciente que puede verse más o menos afectado por esta... Sí, por la carga bacteriana, por supuesto que sí. Los dos pacientes no tenían como antecedentes ninguna enfermedad vinculada con su sistema inmunológico, eran jóvenes.
Ahora, les quiero decir esto, que también comenté al principio. Si usted toma la estadística epidemiológica de la provincia de Buenos Aires, por mes ocurren una cantidad de muertes, 2, 3, 4, 5, por intoxicación alimentaria. Así que no estamos fuera de los estándares. No hay un cuadro de brote epidemiológico de diarreas como en Florianópolis, por ejemplo, que es provocada por virus. No hay un brote de este tipo, ¿entienden? Por ende, la alarma es simplemente para que usted tome recaudos, cuidados y se lave las manos y manipule los alimentos de la mejor manera posible. No para asustarlos, porque no hay un incremento de casos brusco, si no lo estaríamos contando, no hay un incremento de muertes bruscas. Lamentablemente ocurrieron, pero ocurrieron dentro del contexto de muertes habituales que ocurren por estas causas. Le sumo un dato más porque vio que hubo muchos audios viralizados con fake news con respecto a esta cuestión y en uno de esos audios se hablaba incluso de una ciudad de la provincia de Santa Fe donde se habría producido también esta situación. Bueno, desde el Ministerio de Salud de Santa Fe aclararon en los últimos minutos, en las últimas horas, que no hay casos sospechosos en la provincia, que eso también es importante destacarlo como para llevar tranquilidad en todo este clima de... Bueno, de preocupación que es lógica también que la gente que nos empecemos a preocupar, claro, ¿no? Estamos todos muy sensibles, ¿no? El COVID nos ha dejado a todos destruidos en varios aspectos y la verdad es que estamos todos muy sensibles y vemos cosas extrañas en todos lados porque ocurrieron cosas extrañas, esto no cabe ninguna duda. Motivo por el cual no se deje llevar por esa corriente. Mire, usted tome los recaudos que correspondan y no se asuste porque no hay nada que signifique